Bueno, es un gusto poder estar con ustedes, especialmente en un día como hoy. Yo me acuerdo como ayer, un joven de 17 años me bauticé. Cuando me convertí yo no entendía nada, tal vez como algunos aquí que están apenas viendo o acompañaron a un candidato a los bautizos. Y no entendía, pero sí sentí que Dios estaba en el asunto. Yo aprendí en mi propia vida la importancia de no solamente escuchar la palabra de Dios, sino que entregarse uno al Señor, y de que aquí esta gente no fueron salvas por el agua. No fueron salvos porque se habían entregado al Señor y como testimonio obedecieron al Señor. Venimos algunos de la religión tradicional de que la salvación comienza en la vida de uno por el agua. No, es un testimonio que ya me entregué a Cristo y estoy comprometido con el Señor y le voy a servir al Señor de aquí en adelante. Y desde luego uno ve las cosas un poco más, un poco diferente, pero les animo a todos ustedes, primero los que se bautizaron o se han bautizado, que reconozcan que hay uno, en una manera, dejó la estaca plantada, que aquí estoy y aquí en adelante mi compromiso es con el Señor. Y luego hay cosas que uno va aprendiendo. Comenzamos a caminar en la vida cristiana y seguimos el proceso de Dios en nuestras vidas y luego pues vamos a ir con Él. Comenzar bien, pero terminar bien. Y quiero animarles a ustedes que están comenzando bien. Yo estoy más cerca de terminar. Espero bien, gloria a Dios. Pero en todo este tiempo puedo testificar que Dios ha sido muy bueno. Y espero sí terminar bien. Gloria a Dios. Yo quiero enfatizar dos frases muy importantes en cuanto de nuestro caminar con Dios y el poder nosotros de terminar bien con el Señor. Y el primero encontramos en Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 30. Mientras que algunos traen su Biblia, gloria a Dios, otros van por la pantalla. Quiero, ya se me estaba pasando, darles las gracias a todos ustedes por la manera que siempre me reciben. Sobraron invitaciones a comer y a salir a pasear. Gracias a todos ustedes. En esta semana me concentré en la enseñanza y estar con las nietas, así que pues ni modo. Por poco tiempo no pude hacer todo. Espero en la próxima tener más tiempo a sentarme con ustedes. Ya saben que a mí me gusta tomar un café y platicar, y esperamos poder hacerlo Dios mediante. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30, encontramos la primera frase que quiero dejar con ustedes, lo que dijo el Señor. Eso fue después de caminar con sus discípulos, terminar su ministerio, llegar hacia la cruz y cumplir con la voluntad de su Padre, que lo destinó a este fin desde la fundación del mundo, nos dice la palabra de Dios. Y el Señor vino, caminó con nosotros, vivió en el mismo poder del Espíritu Santo que nosotros tenemos, y luego llega a este momento cumbre donde llegó a la cruz. Y la última declaración que Él hizo en aquel tiempo, hay momentos cuando nosotros prestamos atención a las últimas palabras, ¿verdad? De una persona que ya pasa la eternidad. Y yo creo que con más razón nosotros prestamos atención a dos palabras aquí en esta frase última que dijo el Señor sobre la cruz del Calvario, entregando su vida
por nosotros, haciendo la obra que no podíamos hacer de cumplir con la ley de Dios, no poder tratar con el tema del pecado, y Él llevó nuestros pecados sobre Él, y Él los llevó a la cruz, a la tumba, por usted y por mí. Lo que no podíamos hacer, Él hizo por nosotros. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Cada vez que me acuerdo de estos momentos, me acuerdo que los 17 años que yo viví con un sentir de inferioridad, de nunca poder hacer nada, y mucho menos en cuanto yo tenía una conciencia de Dios, pero consciente de que yo no podía lograr agradar a Dios. No sé cuántos viven bajo condenación en su espíritu y que llevan un peso de decir, sí sé hay un Dios, pero no sé cómo agradar a este Dios. Soy deshecho, no sirvo para nada en cuanto de Dios, y viven sin destino en sus vidas. Pero el Señor en esta última frase hizo una declaración que tenemos que entender, que cuando llegamos al momento de reconocer que tenemos que necesitamos al Señor hacer en nuestras vidas lo que no podemos hacer, nos entregamos al Señor, le seguimos en el agua del bautismo, que cada vez que veo me renueva como yo sentí cuando me bauticé, y con una determinación de servirle al Señor, contento con lo que Dios hizo en mi vida y en la vida de cada persona que se haya entregado al Señor. Quiero que sepan, y eso es una declaración de parte del Señor en este momento tan importante. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. En otra versión dice, terminado es. Y nosotros tenemos que captar la idea de que algo se completó. Y era para nosotros. Y es para nosotros. ¿Qué? ¿Qué es lo que se terminó? ¿Su agonía en la cruz? Sí. El proceso de caminar entre nosotros se había vaciado de su divinidad, tomó forma de hombre, caminó entre nosotros. Sí terminó también este periodo en la vida de Jesús, el Hijo de Dios, eso sí. Pero cuando Él dijo, consumado es, eso fue en referencia a lo que Él hizo por usted y por mí. Algunos viven sin saber lo que el Señor hizo. Nos enseñó cómo morir. Algunos piensan, nos habló cosas divinas. Otros declaran, a veces sin leer los dichos del Señor tan bonito. Pero más allá de haber enseñado quién es Dios y el ministerio del Señor, más allá de haber sanado gente, más allá de haber declarado el reino de Dios, Él hizo en aquel momento lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita todo pecado. ¿En qué manera? A llegar a ser el último sacrificio sobre el altar de la cruz, derramando su sangre. No es algo acto simbólico por usted y por mí, sino que nosotros fuimos incluidos. Y cuando Él dijo consumado es, se abrió la puerta, se había terminado. Ya no vemos los ritos religiosos de Levítico y de aquellas cosas que todo apuntó a este momento histórica en la historia humana. El momento cumbre cuando Dios mismo llevó sobre Él nuestros pecados. Cuando Él los llevó, pagó el precio que no podíamos pagar y tomó nuestro lugar, lo que merecíamos nosotros, la condenación eterna. Y vivimos y todos
hay algunos que todavía bajo este peso de pecado están viviendo bajo este peso de condenación, sin reconocer que ya el Señor pagó el precio para nuestro perdón, nuestra redención y la restauración de nuestra relación con un Dios que declara en su palabra: de tal manera nos amó que dio a su unigénito Hijo por usted y por mí. Este es el Dios que tomó el paso que no podíamos tomar. Si usted está aquí sin haber entendido de qué significó y qué significa la cruz de Cristo por usted, hoy día abraza la verdad de la palabra de Dios y reconocer que ya no es un asunto que usted tiene que caminar de rodillas, como yo he visto en la calzada en la Ciudad de México, gente caminando de rodillas, golpeándose, tratando de agradar a un Dios enojado con ellos, agradando a un Dios malo, un Dios de condenación, tratando con sus sacrificios. Y he visto y he observado en mucha gente que les habla de la salvación, que ya pagó el precio a Jesús, a decirle: recibe a Jesús, arrepiéntase de su pecado, entréguese al Señor. Dice: no, pues yo tengo que arreglar algunas cosas en mi vida para poder hacerlo. Y hay algunos que todavía, después de años de conocer el Evangelio, están todavía tratando de arreglar cosas para poder acercarse al Señor. ¿Saben quién lo arregla cosas? Es Él. Gloria a Dios. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Cuando Él dice terminado es, consumido es referente a la condenación que estaba sobre nosotros. Él pagó este precio, pero es condicional. De parte de Dios ya está nuestra salvación. No falta nada para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados y restaurados en comunión con nuestro Padre Celestial. De parte de Dios no está esperando que usted camine de rodillas, que usted derrame su sangre, que usted ayune, que usted se vista de cierta forma, que usted se porta con una cara religiosa. No hace falta de parte de nosotros gozarnos primero del perdón de Dios, del perdón de nuestros pecados. El hecho de que Dios borra la historia terrible de nuestra vida sin Dios. De Dios echa al mar de su olvido sus pecados pasados. Yo sé lo que es vivir bajo condenación. Yo sé lo que es vivir con un sentir de que me voy a la eternidad sin esperanza, sin Dios. Yo sé lo que es. Y sé lo que sucedió cuando yo me entregué a Cristo. Yo no entendía lo que predicaba el pastor. No entendía yo de lo que significó pasar adelante y hacer una oración. No entendí nada, pero sí entendí que Dios estaba tratando conmigo. Y ha habido casos que hemos orado con personas aquí también que no entienden bíblicamente o tienen un conocimiento de enseñanza de lo que están haciendo al entregarse a Cristo. Pero sí entendemos de que es un momento que el Señor me dio la seguridad de que Él tenía algo para mí. Él quería hacer algo en mí. Yo deshecho, un joven sin rumbo, criado en la calle, sin padres cristianos, pero escuché de que alguien había hecho algo por mí. Sin que yo lo mereciera, eso es gracia. Y yo me acerqué. Y yo he visto personas que se entregan al Señor, qué bonito. Pero yo hasta después supe lo que es quebrantarse delante de Dios. Me criaron de que si yo lloraba me pegaban más. Los hombres no lloran. Entonces pues yo me quedé como piedra ahí, pero adentro.
Dios hizo algo que cuando ya abrí los ojos y terminé de orar, algo me hizo saber que algo había pasado en mi vida, porque sentí paz. La guerra se había terminado. Algo sucedió adentro. Y para usted, algunos de ustedes, muchos de ustedes ya han participado en esta experiencia donde reconocemos que hay perdón. Pero hay una condición. Y esta condición, aunque yo no lo entendí, no entendía lo que era un arrepentimiento de parte de mía. Un reconocimiento que yo no me podía salvar, pero que Dios hizo posible que yo participara en su salvación eterna, que yo podía ser perdonado, que yo podía llegar a la eternidad con Él. ¿Cuántos han tenido esta experiencia de reconocer que Él pagó el precio para su salvación? Y pueden decir, soy salvo. Amén. Es bueno testificar de eso. Significa también algo más allá de que ya el pasado se borró y ya estamos pues perdonados. Tenemos gente en la iglesia de 20 años de cristiano y todavía están en el punto del pasado perdonado y ahí están todavía. No han reconocido de que Dios tiene un proceso. Nos introducimos al Señor por medio de la salvación y entramos en el destino y propósito de Dios para nuestras vidas. Si no fuera así, el Señor en el momento de entregarnos a Él nos llevaría, pero nos ha dejado y aquí estamos. Y unos preguntan, yo no sé por qué el Señor me deja aquí. Una anciana que decía eso, me acuerdo muy bien, ella de oración, le dijo, mire hermana, usted está cumpliendo con su deber con Dios, Él te va a llevar cuando es su tiempo. Pero mientras estamos en el proceso de Dios, ¿cuántos reconocen que estamos en el proceso de Dios? Dios nos está enseñando. ¿Cuáles son los medios que Dios usa para formarnos discípulos con propósito, con destino, y cambia nuestra forma, nuestra vieja forma de vivir? Porque nosotros llegamos al Evangelio con un montón de cosas que necesitan arreglarse. No tienen que explicarme a mí, yo sé. Algunos pastores que usted no sabe como yo. No sé como tú, pero yo sé como yo. Y sé que el proceso fue duro, pero tuve un pastor fiel. Un pastor fiel. A veces me llamaba para David y sabía, ya viene. Pero se preocupó por mí. Y yo entendí que yo necesitaba una formación. Y yo vi no solamente por lo que predicaban y lo que enseñaban en el discipulado, pero yo vi también, y primero en la palabra de Dios, lo que era el propósito de Dios, donde nos trasladó de las tinieblas a la luz, al reino de Dios. Y aunque no estamos viviendo en el cielo, en el cumplimiento del reino, estamos aquí ahora en este mundo como hijos de Dios, participando en el reino de Dios. Algunos están totalmente inconscientes de eso. No saben que Dios les ha puesto aquí en esta tierra no solamente para conocer la salvación, recibir la salvación, pero entrar en el destino de Dios, los propósitos de Dios para nuestras vidas. Bueno, nos entregamos al Señor incondicionalmente, sin saber lo que sigue. Y yo hablo por ustedes también, que lo han hecho y entienden cómo el Señor le fue abriendo los ojos a ver los restos de la manera que nosotros fuimos formados, las cosas que se aceptaba en nuestra vieja manera de vivir,
pero ya nos hace consciente por medio de su palabra, por medio de la convicción de su Espíritu Santo, por medio de la enseñanza que recibimos, cómo caminar. Y eso es algo. Nosotros tenemos que aprender cómo caminar en el proceso de Dios. ¿Qué requiere de nosotros? Quiero compartir con ustedes algunas cosas que yo he aprendido en los años de caminar con Dios. ¿Qué requiere? Requiere disposición, una voluntad que diga: Señor, yo quiero que tú hagas en mí de acuerdo con tu voluntad. Yo quiero que me corrijas, yo quiero que me dirijas, yo quiero que tú seas, no por palabra, pero por hecho, Señor de mi vida. Señor antiguamente significa más que Señor como en español. Significa autoridad. Y no solamente autoridad de cualquier, autoridad máxima sobre nuestras vidas. En su vida no tienen que preocuparse de agradarme a mí o a otros en la congregación, ni al pastor. Se preocupa de agradarle al Señor, caminar en la luz de su palabra. Y sí, eso me agrada al verlo. Su pastor va a estar muy contento y se va a llevar bien con los propósitos de Dios en la congregación, reconociendo quién es el máximo, el principal en su vida, a quien nosotros estamos comprometidos a escuchar su voz a través de su palabra y a través del Espíritu de Dios. Cuando yo entendí realmente lo que era recibir a Jesús como Señor de mi vida, su obra terminada, solamente que faltaba que yo entrara en aquel proceso. Y es interesante, había cristianos, y quiero mencionar un grupo de ellos, que habían recibido con gozo la palabra que predicaba el apóstol San Pablo en Galacia. Los Gálatas fue una región, no una ciudad. Y en toda esta región dice que ellos recibieron con gozo la palabra de Dios cuando llegó. Pero entraron en una idea errónea que fue corregida en la epístola a los Gálatas. Y es, entre otras cosas, la idea errónea que ellos habían recibido, que eran judíos con un trascendente religiosa, de que ellos sí tenían que entregarse a Cristo, confiar en Él por la salvación, pero de que también su obligación a seguir los ritos tradicionales en el judaísmo era necesario seguir. O sea, añadir a Jesús a lo que es el paquete de su vida. ¿Cuántas personas no quieren conocer a Jesús y simplemente añadirle a todo que es su vida y seguir su vida como siempre y como antes? Y es la vida, gloria a Dios, son cristianos, pero ¿qué tipo de cristiano? Bueno, es para preguntarse, ¿no? Y los judíos volvieron a los ritos que eran ritos que simbolizaban y apuntaban del Antiguo Testamento a la venida del Señor Jesucristo, quien terminó con la obra de nuestra salvación. Entonces, para ganar mérito delante de Dios, es bueno preguntarnos de vez en cuando, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? Si alguno llega a ayunar y orar, ¿por qué lo hace? ¿Para ganar mérito? ¿Para ganar el favor de Dios? ¿Para torcer su brazo para que Él nos haga caso? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué estoy activo en la iglesia? ¿Para que Dios me vea y que me premie lo que estoy haciendo? No, la base por qué hacemos lo que hacemos es para cumplir con el Señor y el proceso, agradarle a Él. Y hay personas que dispuestas de un gran sacrificio, pero que se den cuenta todos. Bueno, ¿saben qué? Pues ya tuvieron su premio, dice la palabra de Dios.
Y Pablo habló a esta congregación que recibió el Evangelio de Jesús, pero regresaron a simplemente hacer a Jesús parte del paquete, parte de sus ideas religiosas, parte de que ellos estaban apuntando a agradarle a Dios con la manera de llevar su vida. Rápido, o Gálatas insensatos, Gálatas 3:1. Eso fue fuerte. En otra versión dice Gálatas tontas. Otra, más fuerte aún, Gálatas estúpidos. Yo no me animaría, pero simplemente dice aquí que estaban desviados tremendamente en su vida. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Habían escuchado la salvación, los propósitos de Dios, y ellos siguieron haciendo a Jesús parte del paquete. ¿Saben qué? El Señor nos llama a una vida nueva. Nos llama a reconocer sus propósitos. Nos llama a que nosotros veamos en Él un rumbo diferente. Quiero llegar rápido a eso. En Romanos 8:16, yo me acuerdo algo en mi hijo, el hermano de David, que en una ocasión dijo a su mamá de niño, pues, cuando ella estaba preguntándole a él si había entregado su vida al Señor, si él era salvo. No, dijo, no, todavía no. Soy como medio salvo. ¿Sí? En su mente de niño. Y apuntó a David y dijo, y a él tampoco. Un buen juez desde el comienzo. Nosotros, al entregarnos al Señor, tenemos varios medios que nos hablan y tratan con nosotros. La convicción del Espíritu Santo, gracias a Dios. Fue por ese día que yo me acerqué al Señor, a la palabra de Dios. El siguiente medio es la palabra inspirada de Dios. No hay un mensaje que contradice o es mayor que el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros somos llamados a ser, si no somos expertos en muchas cosas, tenemos que ser expertos en la palabra de Dios. Es nuestra comisión de parte de Dios. Sea buena cocinera o buen mecánico, no importa. Sí importa en la vida, pero delante de Dios importa que nosotros seamos hombres y mujeres de la palabra. Y la segunda parte que impactó mi vida en aquel entonces fue lo que encontramos en Hechos 1:8. Primero Lucas 24:49, donde el Señor dijo algo muy importante. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. El Señor sabía que les iba a hacer falta algo. Y en la ausencia de su presencia física con ellos, envía su Espíritu Santo, quien está en todo lugar presente. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Eso yo sentí en mis primeros días con el Señor, de caminar con Cristo, que me hacía falta poder. Yo entendía muchas cosas, pero para poder agradarle al Señor y no caer a la vida de donde salí yo, supuestamente, yo necesitaba algo. Y yo empecé a orar. Y en un buen día algo pasó que leemos en Hechos 1:8, donde leemos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. A todos los candidatos que se bautizaron en esta mañana y se van a bautizar, quiero animarles
queda otro bautismo. Hay el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Como están sumergidos en el agua, viene Dios a tomarnos y sumergirnos en su Espíritu Santo espiritualmente. Es tan precioso y tan necesario en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros vamos a poder agradarle al Señor y cumplir con la palabra de Dios cuando ellos, Gálatas 3:1, 3:3, perdón, dice algo que quiero recordarles cuando Pablo les habló de desviarse de la verdad. Y dijo, solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo, el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces nosotros reconocemos la necesidad por muchas partes de la palabra de Dios, por el ejemplo de los discípulos, lo que dijo Jesús a ellos cuando fue dado el Espíritu Santo. Hechos 2, fueron llenos, glorificaron a Dios, hablaron en otras lenguas, ya empezaron ellos a ver algunos dones del Espíritu entre ellos, y reconocemos que la vida cristiana normal, una entrega al Señor Jesucristo, con un buen arrepentimiento y una sumisión a su autoridad. ¿Quién manda? El Señor. 2, un bautismo del Espíritu de Dios, donde estamos sumergidos en Él, donde el Señor nos da poder en oración, poder en el testimonio, poder en ejercer los dones que Dios le ha dado. No todos están capacitados en su vida espiritual igual. Hay muchas cosas de ministerios que no he recibido, mucho talento que no tengo, pero sí lo que tengo, yo pido que Dios unja y entrego a Él lo que Él me ha dado en el poder del Espíritu de Dios. Hay personas aquí que están viviendo, tratando de servir a Dios en su propia fuerza. Y quiero decirles al terminar hoy la importancia que nosotros no comenzamos en Él por nuestra propia fuerza. Dios nos tocó, Dios nos llevó a la salvación. Nosotros gratuitamente recibimos lo que Él cumplió por nosotros. Pero también tenemos que reconocer que el siguiente paso en el proceso de Dios es ser bautizado y lleno del Espíritu de Dios, ser dirigido por Dios, tener la inspiración del Espíritu en oración y en entender la palabra, en servirle a Dios. Investidos, los discípulos sirvieron a Dios, investidos del Espíritu de Dios. Hay mucho más que decir. En esta mañana quiero invitarles a los candidatos en este momento de oración que tomen en cuenta que hay otro bautismo que sigue. Es el bautismo del Espíritu Santo, donde el Señor nos llena y nos unge con su poder. Hay personas aquí que todavía están viendo como afuera hacia adentro las cosas de Dios. Están a ver si realmente es cierto. Quiero invitarle que pruebe, que se acerque al Señor a decir: Señor, sálvame, cámbiame, haz posible que yo te sirva, sácame de la vida que yo estoy llevando y ayúdame a servirte a ti. Y yo quiero orar con ustedes en esta mañana. Quiero invitarles que se pongan de pie conmigo y nosotros vamos a meditar. Hay personas aquí que todavía no han entendido lo que habían hecho estas personas que se bautizaron. Ellos echaron un compromiso con Dios, se arrepintieron de sus pecados y se entregaron a Dios incondicionalmente, aceptando a Jesús como Señor de su vida, sobre sus finanzas, sobre su trabajo, sobre su familia, sobre su matrimonio, sobre su futuro. Y gloria a Dios, usted también tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo? Es que Cristo declaró terminado la obra de su salvación. Lo que tenía que hacer para que la puerta de salvación se abriera, Cristo ya hizo.
¿Qué queda hacer nosotros? Pasar por esta puerta con una entrega al Señor, un arrepentimiento completo y reconociendo a Jesús como Señor de nuestras vidas. Sé que muchos han escuchado a esto, que sin tomar el paso. Puedo contarle de muchas personas que esperaron mucho tiempo para decir: yo entiendo, yo me entrego. Entréguese al Señor. Es una oportunidad. Vamos a abrir aquí unos 10 minutos el altar. Vamos a orar por los que sí quieren decir: yo me entrego a Jesús. Yo necesito el Señor. Yo necesito la salvación. Estoy dispuesto de confesar mis pecados a Él, no a nosotros, a Él. Pedir su perdón y entregar mi vida al Señor como Señor de mi vida. Gloria a Dios. Nunca vamos a fallar en no abrir esta puerta. Hay otros, tal vez hasta los candidatos del bautismo en agua, que pueden decir: ¿me falta algo más? Sí, falta el bautismo del Espíritu Santo, que la plenitud de Dios sea vestido en usted. El Señor tal vez no lo comprende, pero es como entregarse al Señor para ser salvo, es entregarse al Señor para ser bautizado en el Espíritu Santo.